¿Qué onda? ¿Cómo va? Ando medio congestionada, ojalá no se me escuche tanto. Creo que zafa, pero hoy tenemos episodio y quiero hablar sobre las emociones. Particularmente sobre las emociones que consideramos negativas o tóxicas o erradas o las que están mal, que es algo de lo que se habla mucho últimamente, porque antes directamente ni se hablaban de las emociones y no es que no se sintieran, sino que no se hacía un análisis en absoluto de ellas. Y creo que tampoco estaba bueno, pero me parece que a raíz del análisis que se hizo ahora empezamos a concluir cuáles sí, cuáles no. Y tampoco creo que sea por ahí. Igual me parece que es un problema que tenemos siempre los humanos, en donde hay algo que está mal y mientras intentamos corregirlo nos vamos para otro extremo que tampoco está bueno y no llegamos al punto real donde las cosas toman forma y podemos comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo y al otro y así. Creo que es importante comprender nuestras emociones para también poder ser un poco más empático con los demás. A veces nos olvidamos de que nosotros somos tan humanos como el otro y que si aprendemos a comprendernos a nosotros mismos podemos comprender al otro. De ahí también el episodio anterior que es sobre cómo conocerse uno mismo, pero esta vez vamos a hablar específicamente de las emociones. De entrada yo diría que no existen las emociones buenas o malas porque lo bueno o lo malo, la categorización en ese sentido es un invento de nosotros. No existen las cosas buenas o malas en sí. De hecho nada es bueno o malo objetivamente, sino que son cuestiones culturales que fuimos desarrollando, que fuimos concluyendo también para la supervivencia del humano. O sea, estamos todos de acuerdo con que es malo terminar con la vida de otra persona, no está bien, no es correcto. Pero igual, sin embargo, hay casos donde sí se puede llegar a considerar correcto si es, por ejemplo, un castigo porque esa persona ha hecho cosas terribles. Hay gente que bajo ningún concepto le va a parecer que está justificado eso y hay gente que sí va a estar a favor de terminar con la vida de alguien. También tenemos todo el tema de la eutanasia, que es una posibilidad donde acabas con la vida de alguien, pero capaz no lo estás haciendo de una mala manera. Yo personalmente banco, hay gente que dice no, eso también está mal. Entonces, ya con estos ejemplos, que incluso yendo a algo tan extremo como a lo que es acabar con la vida de una persona, podemos ver que es extremadamente subjetivo y que es una construcción. No existen las cosas buenas o malas. Arrancar por ahí. Entonces, ya que estemos tildando que hay emociones que no son buenas y emociones que no son malas, no. De última, creo que podríamos hablar de emociones que no son agradables y emociones que no son desagradables, o que pueden llevar a que el humano actúe de forma desagradable. Sin embargo, si lo pienso, esto no lo escribí, así que lo estoy pensando ahora. Yo en general me escribo mis ideas. De hecho, también tengo un blog donde escribo que se llama casariansbag.blogspot, lo voy a dejar en la descripción. Nunca lo recomiendo acá, lo tuve medio abandonado, escribo mucho en privado o escribo para el podcast, pero nada, de paso se los recomiendo. Sigo. Iba a decir que de hecho hay muchas cosas malas que se han hecho en nombre de emociones buenas, como el amor. Cuestión que nosotros etiquetamos las cosas y eso no hace que las cosas sean así porque nosotros las etiquetemos. Eso punto número uno, no es un significativo que nosotros las etiquetemos. Las emociones existen y por capaz querer etiquetar las buenas o malas, después queremos tomar una acción que sea erradicarlas. Y hay varias formas de encargarnos de las emociones. Una de ellas, que es la más sencilla, es reprimirlas, donde no se consigue nada bueno, solo conseguís que se te escape por otros lados. Vos pensás que la estás tapando acá, pero se te filtra como un caño en una pared que se le hizo un agujero y de repente te chorrean una punta distinta. Se va a filtrar, va a salir por otros lugares, así que no es una solución andar tapando lo que sentís y no haciéndote cargo ni siquiera en tu mente. No va a dar ningún resultado bueno, va a seguir siendo lo mismo, pero peor. Así que no se recomienda, pero es una salida fácil. Uno piensa, bueno, ¿cómo hago con esa emoción? La tapo, no existe, no. Yo no siento esto y es un mecanismo también automático. Obviamente uno no decide reprimir emociones, sino que sucede inconscientemente, pero es algo que hace la cabeza y se puede revertir, aunque no lo hagamos conscientemente, llevándolo a la conciencia, porque nosotros podemos sentarnos y pensar las cosas y convertirlas en algo manejable y controlable y bajo nuestras decisiones. Entonces yo creo realmente que lo importante no es lo que sientas, sino lo que haces con lo que sentís. Hay varias cosas que puedes hacer con lo que sentís. Por un lado tenés literalmente la acción. Por ejemplo, tenés un sentimiento negativo con respecto a otro y tomas acciones contra el otro por eso. Por el otro lado también tenés el acto mismo de observarte. Este concepto a mí me parece muy hermoso y muy valioso, que es esto de ser el observador de nuestras emociones en lugar de ser una marioneta de ellas. ¿Por qué? Porque no estamos a merced de nuestras emociones, a menos que decidamos regalarnos a actuar así por reacción absoluta y no usar nuestro cerebro, que es medio que lo que nos diferencia de los animalitos. Podríamos aprovecharlo. Somos animales también, pero o sea, nuestra característica particular es que podemos pensar, así que estaría bueno que hagamos uso del cerebro. No, recomiendo. En realidad eso es lo que quiero buscar con el podcast, que hagamos uso del cerebro. Es imposible entonces no sentir. Incluso podemos sentir cosas con las que racionalmente no estamos de acuerdo. Más de una vez me ha sucedido de sentir algo, tener algún tipo de pensamiento como cargado de emociones que no tienen nada que ver con lo que yo realmente opino del mundo, de mí mismo o de los demás. Y sin embargo te sucede. Y ahí es donde está bueno sentarte y observarlo, porque no es todo tan sencillo, no es todo tan directo. Debajo de esas emociones
que nos intoxican a nosotros esconden distintos traumas que tuvimos a lo largo de nuestra vida, cosas que nos han repetido, cosas que nos han contagiado también nuestros familiares, por ahí ellos tendían a reaccionar de ciertas maneras y aprendemos, se nos pega muy fácil, esas cosas son contagiosas. También tenemos las cuestiones de las sugestiones sociales, como lo que deberías sentir porque pasó tal cosa. Eso sucede mucho, creo yo, en lo que son las relaciones románticas de pareja. Por ejemplo, vos te pasa esto y vos tendrías que sentir celos, vos tendrías que sentir bronca, vos tendrías que sentirte traicionado. Y son cosas que no son personales, sino una orden social de lo que vos tenés que experimentar a raíz de esa situación. Por otra parte, tenés que en realidad todo proviene del miedo. Por ahí viene de lo desconocido, del no saber qué va a pasar, y por ahí las emociones que estás teniendo en realidad todo tiene una raíz en el miedo, que igual lo vamos a considerar otra emoción, pero digo, muchas cosas que nos pasan en realidad son miedo. Es importante reconocer las emociones y analizarlas porque generalmente solo son la punta del iceberg donde se esconde mucha más información sobre nosotros que podemos aprovechar para mejorar nuestra calidad de vida, para tratar mejor a los demás, para tener relaciones más sanas, para comprendernos más, para hacer lo que nos gusta en la vida, capaz. Creo que nos dan muchísimas herramientas, están llenas de data, son todas las red flags y las red flags tienen data, no son solo red flags. Pero bueno, para poder discernir entre las emociones que nos son repropias, las que no, por qué las sentimos, necesitamos sentarnos a pensar. Podemos aprender mucho de nosotros mismos manteniendo las reacciones en privado, porque la emoción es una reacción, o sea, pasa algo, hay un estímulo, hay cualquier cosa que a vos te genera esa reacción. Ahora, vos la podés exteriorizar o la podés mantener adentro tuyo, no en un sentido de reprimirla, sino de una forma en que la dejas como en tu laboratorio mental, donde vas a verla con el microscopio a ver qué te está sucediendo en realidad. Entonces vamos con algunos ejemplos de emociones negativas que a mí me gustan, no, o que creo que están demonizadas. Hay una emoción negativa que se lleva a todos los premios, que es la envidia. Pobre, la envidia está tan demonizada porque ha generado muchísimos conflictos sociales enormes, ha hecho muchísimo daño a raíz de las acciones que vinieron desde la envidia, que hasta se convirtió en un pecado capital. O sea, la religión tuvo que agarrar la envidia y convertirlo en algo por lo que vas a ir al infierno, a menos que pidas perdón. Lo cual nunca entendí mucho eso de las religiones, como que hay pecados, pero igual si pedí perdón y rezás, se te perdona. No entendí mucho eso. Yo pensé como que bancaría algo más karmático, tipo, bueno, te comportaste así y a menos que lo reformes con accionar, cagaste. Para mí es un poco más justo así, pero bueno, no sé si desde el principio estaba esta cuestión de que vas, rezás unos padres nuestros y estás perdonado, o que yo igual sé poco de religión, seguramente haya alguien que escuche esto y se ofenda, pero igual es verdad, esto sí lo sé, que cuando pecas supuestamente vas y pedís perdón y ya está. Lo cual me parece tremendo porque yo nunca compré mucho que me pidan perdón. No sé si lo que deseo cuando pasa algo es que vengan y me pidan perdón. Sí, está bueno tener una conversación, más bien donde el otro reconozca que comprendió dónde estuvo mal, que no pretendía hacerme daño, que su búsqueda era otra cosa. Está bueno explicar, porque a veces las cosas salen distintas o una comunicación está como muy sucia, pero el perdón en sí mismo no me cambia nada y yo ya sufrí y ya, no sé, pagame la terapia. Pero bueno, para lo que iba. La religión entonces para mí es como un medio como para estandarizar lo que está bien y lo que está mal. Así lograron que la gente se comporte más, que civilizar a las personas y que haya un poco más de paz social. Igual también por la religión hubieron mucho kilómetros, pero bueno, la búsqueda era esa, me parece, según se comprende históricamente. Entonces, algunos van a pensar, sentarse, analizar su envidia y lo que les pasa, por ejemplo, en el caso de la envidia, y otros, como no van a hacer ese ejercicio del pensamiento, es más fácil decirle, mira, si vos envidias te vas a ir al infierno, así que no andes envidiando y haciendo cosas desde la envidia. Y esa gente capaz funciona más como desde el lado del premio-castigo. Entonces lo puedes adiestrar. O sea, no vas a envidiar para no irte al infierno. Y no tenés que hacer mucho estudio del caso, ni analizarte, ni comprenderte, ni nada así. Pero la envidia solo es mala si te lleva a hacer cosas malas. Si te lleva a intentar perjudicar al otro, a ponerle palos en la rueda. Si te lleva a andar hablando mierdas de los demás, capaz ni dándote cuenta que lo haces desde la envidia. O sea, hay mucha gente que es súper envidiosa. Bueno, esto de como las madres, siempre que alguien te critica, te dicen, te tiene envidia. Y a veces sí, a veces simplemente es una persona mala que está mambeada por otro tema y se descargó conmigo y no tiene nada contra mí en particular, solo me toca a mí. Pero cuestión que uno desde la envidia es que puede operar jodiendo al otro. Pero también podés decidir no hacerlo. Creo, de hecho, que se puede usar de una forma positiva la envidia, porque de alguna forma es como... Yo diría que es como la prima malvada de la admiración. O sea, esconde admiración la envidia, esconde muchas cosas, pero también admiración muchas veces. Porque envidiamos lo que no tenemos, el potencial
de lo que capaz sí está en nosotros, pero no lo supimos sacar todavía, lo que quisiéramos que nos haya tocado en la vida, o lo que nos enseñaron a envidiar también. Por eso digo que hay muchas emociones que ni siquiera no son propias, sino que nos enseñaron como, no sé, tener ojos claros es lindo, entonces envidias a los que tienen ojos claros. No sé, yo lo pienso eso como ejemplo, me acuerdo cuando era chica era un gran tema para mí, la cuestión de los ojos claros, lo repensaba como chiquita, estoy hablando de ahí, como, ay, qué lindo tener ojos claros. No sé, igual siento que es una cuestión medio de argentina o latinoamericana por ahí, de la envidia a los ojos claros, pero bueno, nunca le saqué un ojo a alguien por eso, por suerte. Y como es muy parecida a la admiración, yo creo que la envidia puede ser un motor para mejorar. A mí hay cosas que a veces me dan envidia, sobre todo cuando estoy teniendo un mal día. La otra vez me pasó, voy a admitir mi envidia, que voy a pedir perdón y después rezamos todos, uno sabe María. Estaba teniendo un mal día de trabajo, estaba muy estresada, venía de días muy intensos, de dormir muy poco, trabajar mucho, llegar a medias con la plata, qué sé yo, y estaba viendo el video de una pareja que viaja por el mundo, qué sé yo, y estaba en un lugar hermoso, pasándola muy bien, y yo me morí de envidia. La sentí muy pura dentro mío. Y igualmente mi envidia no suele venir de que desearía que el otro no tenga eso, sino que es esto es mi deseo tan grande de tener lo que tienen que me da bronca. O sea, lo deseo tanto y no lo tengo que me da bronca, pero no es la envidia de no quiero que lo tengan, no quiero que lo tengamos los dos. Así que bueno, supongo que no es una envidia tan tóxica. Creo que la envidia muchas veces sí es esto de ojalá fuera mío lo tuyo y vos no lo tuvieras. No, a mí me da igual lo que tengas o no tengas. Solo me importa tenerlo yo capaz. Obviamente en amigos no me da igual, pero digo, alguien random. Bueno, sí, ¿para qué te lo voy a sacar? A mí que me cambia sacártelo o dártelo. Lo que a mí me cambia es tenerlo yo. Y bueno, por unos segundos me pudrí un poco por dentro, por mi deseo, mi frustración interna. Era más frustración que envidia, de hecho, si lo pienso. Pero bueno, en realidad la envidia también es frustración, así que no creo que le pueda sacar el título de la envidia. Y lo puedo transformar en motivación a eso. Bueno, ¿qué puedo hacer entonces para estar en el lugar de ellos? ¿Cuál es mi plan? Y bajarlo un poco a tierra, porque también nos gusta mucho desear en el aire y frustrarnos porque no lo tenemos, pero no nos gusta hacer un plan y una organización específica de qué pensamos hacer para tener esas cosas que queremos, porque eso es trabajo y a nosotros nos gusta más sufrir y lloriquear que trabajar. Otra emoción, no tan emoción, sensación, no sé bien qué es, el miedo. El miedo también es considerado algo malo. No tengas miedo. También toda esta cuestión de me da miedo hacer algo, estoy esperando a dejar de tener miedo para hacerlo. El tema de enfrentarse a los miedos. Bueno, el otro día escuché una frase en internet que era una mina diciendo nunca te vas a sentir listo, porque estar listo no es una sensación, sino una decisión. Y para mí, bueno, básicamente habla del miedo también, como dejar de tener el miedo de mandarte a hacerlo. No vas a dejar de tener miedo, vas a eventualmente decidir hacerlo igual con miedo. Muchas frases también, que a mí me pegó mucho una cuando era chica, la de hacelo con miedo. No sirve de nada esperar a que se te pase miedo, porque ¿por qué se te va a pasar por sí mismo sin haber cambiado nada en tu vida? O sea, nada indicaría que se te va a ir el miedo solo. Es un buen motor. El miedo es un indicador. Para mí muchas veces te señala dónde es. A ver, no tan literal porque después tenés a gente saltando del acantilado. No me refiero a que es siempre donde te da miedo. El miedo tiene un origen del instinto. Viene de algo natural, de tener cuidado con el peligro. Lo que pasa es que después se nos complejizó mucho el cerebro y de repente nos dan miedo cosas que no tienen sentido. Como, ay, me da miedo cantar en público. ¿Te va a pasar algo? Tipo tu integridad física porque cantes en público. No. ¿Por qué tenés miedo? Porque somos unos enroscados. A ver, los animales también tienen estas emociones. Los animales también tienen miedo. Pero la diferencia que hay con los animales es que tienen miedo en el presente. Y nosotros, como podemos pensar y tenemos conciencia, tenemos miedo en el presente, en el pasado y en el futuro. El ciervo no vive con miedo. Está atento. Pero a él se le prende el miedo cuando escucha que se movió una ramita y que debe ser un león acechando. Ahí es que tiene miedo. Si no, estaría todo el tiempo cagado. Igual, de hecho, uno lo piensa a veces cuando ve los documentales como, ¿cómo está este ciervo boludo tan tranquilo pastando ahí cuando se están acercando los leones y está como que nada? O sea, no te das cuenta, hermano, no ves que pasa todo el tiempo. Es como, no, pero así funcionan, así sobreviven. Es el método que tiene el cerebro. De hecho, nosotros seguimos teniendo un poco de eso en el tema de nuestras emociones y cuánto nos duran. Me contó mi viejo una información sobre un estudio donde analizaban a gente que había vivido algo terrible recientemente, por ejemplo un accidente y quedar parapléjico, alguien que había ganado la lotería recientemente, gente que había tenido noticias hiper buenas de ese tipo, y después gente que no había tenido ningún suceso importante últimamente. Obviamente los que les había pasado algo terrible, algún tipo de accidente, algo así, primero estuvieron deprimidos. Los que tuvieron una gran noticia buenísima, algún tipo de estímulo bueno, estuvieron muy contentos, y los que estaban normal siguieron normal. Pero hubo un punto donde los deprimidos y los extremadamente felices se volvieron a normalizar y estuvieron tan felices e infelices como se está en el día a día, pero porque así estamos programados biológicamente para sobrevivir. Un hombre Homo sapiens sobreviviendo en la naturaleza no puede estar extremadamente feliz porque cazaron un güey
en manada y van a tener comida unos cuantos días. Porque si te quedas contento mucho tiempo, estás en una nube de pedos y te puede pasar algo porque estás muy distraído con tu emoción positiva. Lo mismo con la emoción negativa. Siempre nos normalizamos. De hecho, muchas veces vemos a alguien que vivió cosas horribles y decís, ¿cómo esta persona está bien y yo me estoy haciendo problema como lo ves? Decís, como posiblemente esa persona que vivió cosas horribles también se hace problemas con las mismas boludeces que vos. Siempre nos vamos a hacer problemas por cosas y siempre vamos a estar medio neutros por otras y medio alegres por otras. Pero sobre todo se mantiene la neutralidad en nosotros, a menos que tengas algún tipo de patología. Tendemos más a la neutralidad porque así sobrevivimos. Pero volviendo al miedo, era un dato muy interesante, no podía no contarlo, perdón. Nosotros tenemos miedo también de cosas y miedos y ansiedades, digamos, del pasado y del futuro, aparte del presente. Nos da miedo el futuro porque nos da miedo qué va a pasar, cómo va a resultar lo que hicimos. Nos da miedo el pasado o ansiedad porque nos acordamos de lo que hicimos una vez y si quedamos mal y ay, cómo debe haber parecido un idiota. Cuando tenemos esa sensación, cuando nos estamos por ir a dormir y nos acordamos de eso que hicimos hace 3 años, que sí, qué vergüenza. Hay ciertas cosas que me dan mucha vergüenza, que igual si me siento y las pienso no puedo, pero a veces me vuelven y es como, ay, qué vergüenza lo de este día. Y ya fue. Después me río y lo dejo pasar y no me quedo tampoco, porque al final digo, racionalmente me importa. ¿Me importa lo que hice el 23 de junio de 2022? No. ¿Qué me importa? ¿Qué me afecta? Y ahí lo dejo. Pero bueno, uno a veces tiene sentimientos que no se condicen con lo que uno cree, piensa, concluye del mundo. Pero si los estás observando, puedes tomar mejores decisiones al respecto. Si solo las estás viviendo, bueno, suerte, hermano. Ojalá te toquen buenas emociones. Para mí el miedo, entonces decía, es un indicador de dónde sí, siempre que no implique tu salud, por ejemplo. Pero muchas veces te indica los límites de tu zona de confort, dónde estás cómodo manejándote. Hay algo que te gusta mucho, pero te da dudas porque le tenés miedo, porque se sale de tu zona de confort. Y para crecer, lo mejor es enfrentarse a los miedos. Eso te permite ampliar tus horizontes, tener más conocimiento de las cosas, divertirte, hacer lo que querés. Así que para mí muchas veces el miedo puede ser un motor, un indicador de dónde sí. Y aparte, donde viene posta la diversión, porque del superar los miedos vienen cosas muy divertidas. Viene mucha autoestima también. Viene la confianza en vos mismo, porque si vos siempre estás entregado al miedo y pensás que el miedo significa algo. He hablado de esto en otro episodio, como que el miedo no es un indicador de quédate quieto, no indica nada de cómo te tenés que comportar. De hecho, ninguna emoción tiene su acción conectada directamente. No es que porque sentís esto se hace esto. No, vos hacés lo que decidas hacer con esa emoción. Por último, quisiera tocar el tema de los celos, otra emoción que muy, muy, muy demonizada últimamente. Depende de la zona, depende de la cultura, porque hay lugares donde los celos son como parte de la esencia de la gente. O sea, nosotros acá somos celosos, somos monogámicos, patria y familia. Pero bueno, hay lugares más progres donde directamente ya se empieza a ser un delito sentir celos. Para mí el delito no es sentir los celos, sino cómo te comportes a raíz de cómo te sentís con los celos. Porque piensen que hasta los animales sienten celos. ¿Ustedes nunca tuvieron 2 mascotas? ¿O estuvieron en la casa de un amigo que tenga 2 mascotas y que estás tocando a uno y viene el otro y se enoja porque no le estás dando bola a él y lo empuja al otro y se pelean por tu cariño? Eso es algo que sucede, lo cual significa que los celos son una cuestión animal, una cuestión biológica, es algo que nos sucede. No sé bien cuál es el origen, me gustaría haberlo estudiado más para esto, pero lo voy a investigar. Si alguien lo investiga o sabe, me cuenta más. Pero es algo que nos pasa y no está mal sentirlo. Miren, yo no soy una persona posesiva en sí, no me identifico mucho con eso, pero he sentido celos, me he sentido incómoda con ciertas cosas y para mí solo es otra manera más de conocernos a nosotros mismos y de observar y decir, che, ¿por qué me pasa esto? No necesitas ir a contarle al otro, estoy celoso por esto y aquello, capaz sí, pero recién cuando lo entiendas. Siento que la gente tiene mucha tendencia a expresarse sin siquiera haber pensado qué es lo que le pasa. No siento, lo veo, sucede, no me voy a hacer la de, ay, para mí, no, me parece que es un hecho. Es un hecho que la gente tiene una pequeña sensación, va y dice lo primero que se le pasa por la cabeza sin haber analizado realmente qué es lo que le sucede. Sí creo que está bueno conversar, pero igualmente muchas veces tus celos solo tienen que ver con vos mismo, no tienen nada que ver con el otro. Así que, ¿qué querés discutir con el otro? Como mucho capaz querés contarle por qué es tu amigo y podés abrirte con esa persona y decirle, che, ¿sabes que estoy teniendo estos sentimientos? ¿Y vos qué opinás? ¿Y vos qué dirías de mí? ¿O te parece que estoy mal? ¿O lo querés sacar de adentro y es alguien con quien lo puedes hablar? Pero muchas veces simplemente es algo tuyo y pensalo y resolvelo y listo. Esa es la conclusión de este capítulo. Diría pensar y resolver, no actuar automáticamente, no reaccionar, accionar. En fin, espero que les haya resultado interesante. Coméntame por favor lo que piensan, así podemos charlar y no soy yo sola hablando. Les dejo mi blog por si les interesa. Me dijeron que pruebe en Substack, creo que se llama. No sé cómo se llama esa red social de textos. A mí un poco me gusta que sea un blog y sea solo mío en vez de una red social. Capaz mejore la web, de alguna forma, no sé. Pero por ahora solo quiero escribir. Y se lo comparto porque nunca hago mención de eso. Creo que siempre dejo el link igual. Les mando un beso y nos vemos la semana que viene.